esforzaste por sacarme una sonrisa. Vamos a ir abordando algunos temas. No vamos a ir citando tantos textos bíblicos, es más, no vamos a leer muchos textos bíblicos, quizás se los voy a ir narrando porque no nos daría tiempo de completar el resumen si empezamos a ser un poquito específico. Si algún tema llama su atención y desea ampliarlo un poquito más, pueden ingresar a nuestra página de YouTube, a nuestro canal de YouTube, perdón, que se identifica como Iglesia Adventista Chaimal, y ahí pueden encontrar los temas específicos con muchos textos bíblicos. Son temas muy interesantes. Como ustedes se han dado cuenta, hemos estado abordando en esta serie que la hemos titulado Las hermosas enseñanzas de la Biblia, diferentes temas. Cada uno de estos temas llevan una secuencia, así que yo les pido de favor que desde el inicio puedan prestar atención. Si en algo se quedan, me avisan, yo vuelvo a repetir, porque como les digo, es una secuencia. Y si en algo dejan de prestarme atención, pueden que se pierdan. Bueno, vamos a iniciar, solo permítanme, ahí estamos. Bueno, vamos a iniciar hablando de lo fundamental, de lo principal, de la Biblia, de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es la Biblia? ¿Qué encontramos en la Biblia? Déjenme decirles que la Biblia no es más que la voluntad de Dios revelada al ser humano. Es a través de las Sagradas Escrituras que nosotros podemos conocer a ese Dios maravilloso que siempre está intentando acercarse a nosotros. Miren, la Biblia es como una carta, ¿sí? Cuando nosotros estamos, en este caso, queriendo conocer a una persona, nosotros nos interesamos, la buscamos, la escribimos, tratamos de conocer cuáles son sus objetivos, cuáles son sus prioridades, qué le gusta, qué le disgusta para poder acercarnos a ella y hacer las cosas bien. Bueno, lo mismo sucede con Dios. Si nosotros queremos llegar a conocerle, queremos saber qué es lo que Él desea de nosotros o simplemente deseamos conocer a ese Dios maravilloso, nosotros estamos invitados a conocer las Sagradas Escrituras. Ahora bien, el centro de la Biblia o el centro de las Sagradas Escrituras es Cristo Jesús. Vean, vamos a ver más adelante que la comunicación se prácticamente interrumpió entre el ser humano y Dios. Y bueno, pues Dios viene y se interesa tanto en nosotros que deja plasmado por escrito diferentes cuestiones en la Biblia. Para ello utiliza a diferentes personas. Se calcula que más de aproximadamente 40 personas escribieron la Biblia, personas de diferentes culturas que estaban viviendo diferentes situaciones. Sin embargo, llama la atención. ¿Por qué? Porque a pesar de que fueron personas de diferentes que vivieron en diferentes ambientes, en diferentes contextos, la Biblia mantiene una unidad perfecta. ¿Y esto por qué? Porque la Biblia fue inspirada por Dios. El ser humano únicamente fue la pluma y Dios, con el transcurso del tiempo, ha buscado conservarla. Las Sagradas Escrituras también trascienden culturas, es decir, que no es únicamente para una persona o una cultura en específico. Esta revelación divina es prácticamente para toda la humanidad, no importa si usted vive en el continente europeo, no importa si usted vive en América, la Biblia es perfectamente aplicable para todos. Bueno, como les mencionaba, prácticamente en la Biblia se revela cuál es la voluntad de Dios. La Biblia, como el centro prácticamente de todo, viene a constituir nuestro único fundamento de fe. Es decir, no necesitamos ver para los lados. Todo lo que nosotros prácticamente necesitamos conocer acerca de Dios se encuentra contenido en las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. De hecho, tenemos 66 libros. Imagínense ustedes, hay abundante información dentro de la Biblia. También es importante que nosotros tomemos en cuenta que al momento de que nosotros estudiamos la palabra de Dios, debemos de manejar ciertos principios de interpretación. Esto nos va a servir en todo estudio. 3 principios muy importantes son los que les aparecen en pantalla. Está el principio de sola escritura, prima escritura y tota escritura. ¿A qué se refieren rápidamente estos principios?
El primer principio, el principio de sola escritura, nos indica que la Biblia es su propio intérprete. Es decir, cuando nosotros abordemos, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, ustedes van a ver algunas expresiones ahí como vientos, entre otras cuestiones. Bueno, la misma Biblia nos ofrece una interpretación respecto a esa palabra en profecía. Usted no tiene que tener abundantes cuestiones para poder comprender la Biblia. En la misma Biblia se le da la interpretación de lo que Cristo nos quiso decir. El segundo principio es de prima escritura. ¿A qué se refiere esto? Que la Biblia está por sobre cualquier autoridad humana y eclesiástica, incluso más allá de nuestras emociones y caprichos. Es decir, todo lo que establece la Biblia está, por así decirlo, como norma suprema. Si alguna persona, algún familiar, algún ministro evangélico contradice lo que establece la Biblia, eso debe de ser prácticamente nulo, ¿sí? Porque únicamente lo que establece la Biblia debe de tomarse en cuenta y su autoridad está por sobre todo. Y el principio de toda escritura, ¿a qué se refiere eso? De que tenemos que entender la Biblia en su totalidad. No podemos nosotros tomar únicamente un texto y querer en el capítulo que estamos estudiando encontrar completamente la explicación. Nosotros tenemos que, para ir comprendiendo los diferentes temas, hacer una relación entre Antiguo y Nuevo Testamento y conocer en su totalidad qué es lo que Dios establece en su palabra. Bueno, lo más importante de la Biblia, ¿saben qué es? Que en esta carta de amor, en esta revelación divina, nosotros podemos conocer quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y cuál es la razón de nuestra existencia. Así que en las Sagradas Escrituras encontramos todo esto y el centro de todo siempre va a ser Cristo. Si usted encuentra un texto, si usted está leyendo prácticamente algún tema y usted se desvía del centro que es Cristo, prácticamente está equivocado. Siempre debe tomar en cuenta que en la Biblia el centro es Cristo y es el único libro en el que su autor prácticamente está presente cuando usted lo lee. Por eso, porque es de inspiración divina, no puede tomar usted la Biblia como cualquier libro de cocina, cualquier libro de diferente materia. Antes de leer la Biblia, nosotros debemos de elevar una oración a Dios y pedirle que sea su Espíritu Santo el que nos dirija y que nos permita comprender a cabalidad cada una de las palabras establecidas en ella, para nosotros no, en este caso, crear confusiones o crear doctrinas erradas. Bueno, y la Biblia la creemos por fe. Nosotros hemos visto diferentes evidencias que respaldan también el contenido que establece la Biblia y bueno, más adelante vamos a ir viendo diferentes evidencias conforme vayamos avanzando en las diferentes series. Entonces yo quería hacerles una introducción acerca de qué es la Biblia y ahora sí vamos a pasar a ver el contenido de forma resumida de lo que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Solo quiero que no se pierdan de esto, que la Biblia prácticamente es el instrumento que Dios utilizó para poder restablecer la comunicación entre Él y nosotros, que es en la Biblia en donde nosotros podemos llegar a conocer a Dios y que depende mucho, por supuesto, de nuestras intenciones y de nuestra actitud. Si nuestra actitud es únicamente leer la Biblia por conocimiento, vamos a obtener ese conocimiento, pero la Biblia no va a transformar nuestra vida, ¿sí? Tiene que ver mucho nuestra actitud y el qué queremos nosotros encontrar en la Biblia. Cuando nosotros nos acercamos a Dios con humildad de corazón, con sencillez y con la intención de aprender y ser transformados a través de su palabra, es allí cuando Dios a través de su Santo Espíritu obra grandes milagros. Bueno, vamos a continuar. Parte de nuestro estudio está Dios. Bueno, quiero decirles, desde un principio, les voy a ir narrando una historia, desde un principio, desde antes que existiera el universo, desde antes que existiera la tierra y todo lo que nosotros hoy conocemos, ha existido un Dios maravilloso, un Dios prácticamente cuya existencia es eterna y quiero decirles, algo que destacamos en toda la serie es que nosotros tenemos a un solo Dios, pero ese Dios está conformado por tres personas, ¿sí? El Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos tres están unidos en un solo propósito. El propósito es salvar a la humanidad. Ellos están enlazados en perfecta unidad. Cada uno cumple diferente función, pero encausados en un mismo propósito. Como yo ya se los mencioné, salvar a la humanidad. A veces es un poquito difícil comprender cómo es esto de que un Dios, tres personas. Yo lo entiendo de una manera más simple cuando hablamos de una familia, ¿sí? Por ejemplo, mi apellido es Morales Vázquez, entonces yo formo parte de la familia Morales Vázquez. Es una la familia Morales Vázquez, pero está integrada por 5 miembros. Todos tenemos un propósito o un objetivo en común. Lo mismo sucede con Dios. Un solo Dios, 3 personas participando activamente en este plan de salvación. Si ustedes se remiten al bautismo de Jesús, ustedes pueden recordar cómo estas 3 personas se ven claramente. Jesús viene y es bautizado. El Padre, en ese momento en que él es bautizado, interviene y dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco, y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. ¿Se dan cuenta? Existen 3 personas en completa unidad trabajando por nosotros, y estas 3 personas forman un solo Dios. Bueno, vamos a continuar. Luego, les decía, este Dios existía desde el principio, desde antes de que se creara el universo. Luego, bueno, fue creado el universo. El escenario inmediato, el escenario que voy a describirles en este momento es el cielo, la morada de Dios. Nosotros cuando vemos y estudiamos prácticamente los diferentes libros de la Biblia, nos damos cuenta de que el fundamento del trono de Dios y los principios rectores de su ley eterna, porque la ley ha existido desde el principio, son la justicia, el juicio, la misericordia y la verdad. Todos en el universo, ángeles, seres celestiales, buscaban adorar a Dios. Todos vivían en completa armonía, todo era perfección, todo era felicidad, y todos estaban conscientes de que Dios, en su infinita sabiduría y en su infinito poder, hacía todo, gobernaba todo por el bien del universo. Sin embargo, en esta historia, déjenme contarles que pues viene y se inicia un conflicto cósmico. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Viene un arcángel, un querubín protector que Dios prácticamente creó perfecto, no existía maldad en él, llamado Lucifer. Pues se le dieron muchos privilegios. Y a veces eso ocurre. Entonces, como él tenía muchos privilegios, él estaba cerca del trono de Dios, dice que él empezó a observar, empezó a ver qué era lo que él hacía, cómo es que le rendían tributo, y dice que a causa de su hermosura se envaneció, el orgullo entró a su corazón y cometió un grave error. ¿Cuál creen ustedes que es? Bueno, pues Lucifer dice que ambicionó el trono de Dios, quiso ser semejante al Altísimo y utilizó el engaño para convencer a algunos seres celestiales de que Dios era un tirano, de que solo él quería gobernar y que no tenían que ellos tener algún representante que liderara también. Y pues bueno, así inició este gran conflicto. El primer pecado, el pecado se originó en el cielo, en un ambiente de perfección, en el querubín, en ese querubín. Esto debido a que nosotros tenemos libre albedrío. ¿Qué quiere decir eso? La libertad de decisión. Entonces, él, a causa de su hermosura, se envaneció, sintió orgullo en su corazón y ambicionó ser igual a Dios. Ahora bien, todo esto se desarrolló en el cielo, y bueno, fue así como el pecado viene y entra al universo. Derivado de toda esta situación, Dios bien podría haber destruido a este querubín, nada le costaba, bueno, lo destruimos y listo, quedamos nuevamente en ese ambiente de paz y tranquilidad. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios quería demostrar que el fundamento de su trono es amor. Los seres celestiales debían de adorarle por amor, no por obligación, mucho menos por miedo o coacción. Así que, ¿cuál fue la decisión respecto a este querubín? Bueno, Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Eso ustedes lo pueden encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Se describe una gran batalla, se describe que Miguel y sus ángeles lucharon con este querubín
y sus ángeles. Sin embargo, ellos no prevalecieron y como consecuencia fueron lanzados a la tierra. Ahora, ¿qué pasó en la tierra? La tierra en ese momento se encontraba desierta, se encontraba vacía, no existía nada aquí en nuestro planeta. Entonces viene Dios e inicia con ese proceso de creación. Ustedes saben que la creación se desarrolló en un lapso de 7 días, en una semana. Pues bueno, creó la luz, creó el cielo, separó las aguas, creó la tierra, creó los árboles frutales, las lumbreras, los animales terrestres, acuáticos, las aves, creó al hombre y pues bueno, en el séptimo día viene y descansó. Dios creó prácticamente un planeta perfecto, un planeta hermoso en donde no existía mancha alguna de pecado. Y pues bueno, algo muy importante y algo muy especial acerca del planeta Tierra es que cuando se crearon a los primeros seres humanos, a Adán y a Eva, ellos tenían una estrecha comunión con Dios, es decir, podían ver a su creador cara a cara, podían instruirse con él directamente, sin ninguna interrupción, sin necesidad de intermediarios. Y Dios en esa primera escuela les da los principios de su gobierno, les enseña sus leyes, porque déjenme decirles de que las leyes estaban desde un principio, como lo vamos a repasar más adelante, y pues bueno, reciben una atención prácticamente de primera mano. Pero ¿qué sucedió? Viene Dios y les dice, en este caso, a Adán y a Eva, bueno, de todo lo que ustedes ven aquí, de todos esos árboles pueden comer. Sin embargo, del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque el día que de él comieran, de cierto morirán. Imagínense, era una prueba, la prueba de lealtad. Pero ¿qué ocurrió? Establece la Biblia que Satanás, a través de una serpiente, pues viene y se presenta para tentar a los seres humanos. ¿Saben por qué? Porque Satanás detestaba que Dios tuviera una atención tan directa con los seres humanos. Entonces él quería arruinar lo perfecto de este mundo. Él quería lastimar a Dios porque ese siempre fue su objetivo. En el cielo quiso crear una guerra, quiso apoderarse del trono de Dios. No lo consiguió. Aquí en la tierra él sabía cuánto Dios amaba al ser humano. Entonces, ¿qué hizo? Simplemente dijo, bueno, vamos a lastimar al ser humano. El ser humano sabía muy bien las consecuencias de la desobediencia. Sin embargo, ¿qué pasó? Le habló la serpiente a Eva. Obviamente, pues la serpiente no es que hablaran, ¿verdad? Satanás estaba actuando en esa serpiente, lo cual hacía de que esa serpiente hablara. Y entonces dice que viene, se presenta ante Eva con engaños. Y pues Eva al final contempla el fruto del árbol, ve que es agradable a los ojos, que es codiciable, que para alcanzar sabiduría, y de pronto viene, come y le da a su esposo, le da a Adán. Y a partir de allí, ¿qué ocurrió? Entró el pecado a la tierra y todo cambió, todo prácticamente se tergiversó. Esa santidad, esa unidad, esa comunión, todo eso que se tenía desde un principio prácticamente se perdió con la entrada del pecado al mundo. De hecho, no solo sufrió el ser humano, también todo lo que le rodea. La tierra fue maldita a causa del ser humano. Bueno, empezaron a notarse rápidamente las consecuencias. La primera consecuencia fue que el pecado separó al hombre de Dios. Ya existía una barrera. Yo creo que esto fue lo más lamentable. De hecho, quien se entristeció más fue Dios. ¿Por qué? Porque él quería tener una comunicación directa con nosotros. Por eso les decía yo, la relación de Dios y el ser humano es muy comparada con la relación de esposo y esposa. ¿Por qué? Porque dice que estos vienen a ser una sola carne. Cuando usted tiene a su pareja y usted ama de verdad a su pareja, usted quiere estar con su pareja. Para poder establecer fundamentos de amor, usted tiene que relacionarse con su pareja, tiene que tener una comunicación directa, tiene que existir una convivencia. ¿Qué pasó? Aquí prácticamente hubo una separación. Entonces, ¿cómo podíamos establecer esa relación con Dios si prácticamente el pecado nos había separado de él? ¿Por qué?
porque Dios es santo, Dios es puro, Dios no puede estar en un ambiente de pecado. Entonces fue ahí donde se marcó prácticamente esa separación. Sin embargo, llama la atención que dentro de todo esto es Dios quien busca al ser humano. Viene y le dice, ¿dónde estás tú? Porque el ser humano se escondió después de haber cometido esos errores y le busca. Y bueno, veamos qué es lo que sucede. Sigamos con este recorrido. Dentro de las consecuencias que se originan a raíz del pecado, estaba la muerte. Fíjense que nosotros fuimos creados para vivir. De hecho, en el jardín del Edén existía un árbol, el árbol de la vida. Los seres humanos tenían acceso a ese árbol y ellos prácticamente podían vivir para siempre. Sin embargo, una de las consecuencias inevitables que se derivaron a raíz de la caída fue la entrada de la muerte al mundo, la muerte que tanto dolor nos ha causado, que hace que nos separemos de nuestros seres queridos físicamente. Y pues bueno, ¿qué es la muerte? Muchos se han preguntado, bueno, a veces nos resulta un poquito difícil definir qué es la vida, pero según la Biblia, la vida no es más que unión de polvo de la tierra más aliento de vida, y esto hace un ser viviente. Si ustedes se remiten al libro de Génesis, cuando viene y Dios tiene dentro de su propósito crear al hombre, dice que él formó al hombre del polvo. Sin embargo, el polvo en sí mismo no es que tenga vida. Entonces, ¿qué elemento hacía falta para que el ser humano pues tuviera vida? Pues el aliento de Dios. Entonces vino Dios, sopló, nos dio de su hálito de vida y fue así como se formó un alma viviente. Por eso es que nosotros estamos conformados por cuerpo y por el aliento de vida, ¿sí? La unión de estos dos hace un alma viviente. No hay un tercer elemento como muchos han considerado, que existe un alma incorpórea, independiente de este cuerpo, que cuando una persona muere, anda muchas veces divagando. Según la Biblia, esto no es así. Por eso la misma Biblia, cuando ustedes se van a Eclesiastés, cuando ustedes se van a Salmos, cuando ustedes se van incluso recordando nuestros orígenes, el libro de Génesis y diferentes libros, como ya lo estudiamos en su momento, vemos que la muerte, ¿qué es? ¿Cómo podemos definirla? Simplemente se da el mismo proceso, solo que al revés. El alma viviente se le quita el aliento de vida y entonces queda el polvo de la tierra. El aliento de vida regresa a Dios. El aliento de vida no es un ser consciente, ¿sí? No es algo que piense, algo que razone, simplemente es algo que le pertenece a Dios, ¿sí? Entonces esto vuelve a Dios, nosotros volvemos a la tierra y entramos a un estado de inconsciencia, ¿sí? Por eso dice que los muertos nada saben, por eso dice que los muertos prácticamente están en un proceso de descanso, que los muertos prácticamente es como que si entraron en un proceso de sueño, ¿sí? Simplemente están esperando un acontecimiento para ser despertados, como nosotros lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, esta muerte de las que les estoy hablando en este momento es una muerte temporal. ¿Por qué? Porque hay una esperanza de ser resucitado. Sin embargo, el pecado acarreó una consecuencia más grave, que es la muerte eterna, ¿sí? Y es así como hoy nosotros aquí en la tierra nos jugamos prácticamente nuestro destino eterno. O sea, no se está hablando de algo temporal, se está hablando de algo eterno. Vida o muerte eterna. Pues bueno, ante todo esto y estas graves consecuencias, como ya lo vimos, la separación de Dios, prácticamente esa paz que fue quitada de nuestro corazón, esa naturaleza que prácticamente es ahora más inclinada al mal, porque no me dejarán mentir que cuando a veces ustedes están realizando diferentes actividades en la vida diaria, es como que si dos vocecitas estuvieran hablándoles, ¿verdad? Una que les indica que deben actuar de esta forma, que vayan por el buen camino, y otra que como que mis inclinaciones a veces son más tendientes a hacer lo malo, ¿verdad? A hacer aquello que no se apega a lo que Dios prácticamente pide de nosotros, pero eso es algo normal o natural en el sentido de que desde que entró el pecado al mundo, nosotros tenemos dos naturalezas, una naturaleza pecaminosa que se opone a la naturaleza que Cristo quiere implantar en nuestro ser. De hecho, dice
que el hombre prácticamente natural, es decir, el que no ha sido convertido, percibe las cosas de Dios como locura, como algo que no es interesante, y de hecho no las puede discernir. De hecho hay una incapacidad del ser humano de corregirse a sí mismo y siempre está esa pequeña lucha. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que Dios hizo en favor del ser humano? Bueno, en esa línea de tiempo podemos ver que viene Dios y desde el principio, con un amor tan grande, Él previó un maravilloso plan de salvación. Dio una promesa al ser humano en el jardín del Edén. De hecho, si ustedes se van y analizan el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15, ahí encuentran una maravillosa promesa donde dice que prácticamente Satanás le iba a herir el talón a nuestro Salvador, pero él le aplastaría la cabeza. ¿Por qué? Porque él vencería completamente a Satanás. De hecho, dice que Dios viene y pues obviamente le da vestiduras al ser humano, porque cuando ellos prácticamente pierden la noción espiritual, ¿qué sucedió? Se vieron y vieron que estaban desnudos. Entonces los viste con pieles y para eso que tuvo que suceder la muerte de un corderito. Por eso les digo, los primeros seres humanos fueron quienes experimentaron, imagínense, venían de un ambiente de santidad, de un ambiente donde no existía muerte, ver morir un cordero por su error, y bueno, más adelante, con saber que iba a morir un salvador fue algo trágico, completamente. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Se les da unas vislumbres acerca del plan de salvación, y bueno, tiene que iniciar el proceso de formación. ¿Por qué? Porque todo se interrumpió. Viene Dios y les da al ser humano una serie de leyes. De hecho, leyes que existían desde el cielo, desde que Dios crea a Adán y Eva, pero obviamente se las dio a ellos verbalmente. Ellos tenían la obligación de transmitirlas a las futuras generaciones también verbalmente. Sin embargo, en el camino se fueron formando dos líneas, los que deseaban obedecer a Dios y los que prácticamente no deseaban obedecerle. Y pues bueno, poco a poco se van olvidando de sus leyes. Viene Dios y escoge a Abraham. Luego de Abraham viene Isaac, Isaac tiene a Jacob, Jacob tiene 12 hijos y así se conoce como las tribus de Israel, o bueno, prácticamente el pueblo que Dios había elegido. Este pueblo viene y va cautivo, derivada de su rebeldía, de su desobediencia, porque como les digo, ya empiezan a verse trágicamente las consecuencias del pecado y el ser humano, a pesar de los tiernos cuidados de Dios, se opone a lo que Dios establece. Y bueno, ellos se rebelaron completamente a Dios y fueron cautivos a Egipto. Bueno, inicialmente ellos fueron, ¿por qué? Porque uno de los hijos de Israel, llamado José, pues fue a Egipto, ya todo era parte de un plan de Dios y prácticamente él llega a ser alguien muy importante en Egipto y él se lleva a su familia. Sin embargo, después ellos se quedan 430 años en Egipto y ¿qué pasó? En vez de que ellos fueran luz para esa nación y que esa nación llegara a tener un conocimiento de Dios, ellos se mezclaron con esa nación y perdieron completamente su identidad. Ellos ya no discernían cuál era la voluntad de Dios, desconocieron a Dios por completo. Entonces Dios viene y les empieza a dar nuevamente leyes. Dios les da leyes de salud, Dios les da normas jurídicas, les establece cómo debían de regir su convivencia entre seres humanos, qué era lícito, qué no era lícito, pero también les da otras leyes muy interesantes. Les digo, las leyes ceremoniales, que son leyes que muchas veces tienden a confundir con la ley de Dios, que vamos a ver más adelante de forma rápida. La ley ceremonial viene a ser una ley que Dios le da al ser humano, ¿para qué? Para que tuviera una vislumbre de lo que iba a ser el plan de salvación, cómo era que Dios le iba a salvar y que se identificara prácticamente con el creador, con el sustentador, con quien iba a ser su redentor. En las leyes ceremoniales nosotros encontramos todo lo relativo al santuario, los ritos que se hacían dentro del santuario, donde había un atrio, un lugar santo, un lugar santísimo. En el atrio siempre se realizaban sacrificios de animales y esto prácticamente como un símbolo de perdón, ¿verdad? Entonces se sacrificaba el animal, se le degollaba y se vertía la sangre. Esa sangre
prácticamente que había sido derramada, daba como una señal, ¿sí? De limpieza al pecador, y era algo que se hacía diariamente. Les dio fiestas ceremoniales como la fiesta de la Pascua, la fiesta de las primicias, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta del Pentecostés, la de las trompetas, el día de la expiación y los tabernáculos. Todas esas fiestas señalaban a alguien, a Cristo, es decir, que todo lo que se realizaba en este ámbito ceremonial, todos los ritos, era algo simbólico, algo que prefiguraba un maravilloso plan, el plan de salvación. De hecho, cuando Cristo vino a esta tierra, prácticamente esas fiestas, esos ritos fueron completamente eliminados. En el templo prácticamente existía un velo, se los explicamos en su momento, un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Cuando Cristo murió, si ustedes se van al libro de Mateo, ustedes pueden ver en el capítulo 27, verso 51, que dice que el velo del templo se rasgó. ¿A qué se refería eso? No podía haber prácticamente una comunicación directa entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el lugar santísimo era un lugar muy especial. Pero ¿qué pasó? El velo se rompe. ¿Por qué? Prácticamente se estaba mencionando, se les estaba diciendo de que todo esto se había cumplido y que de ahora en adelante ya no tenían que observar todos esos ritos. Por eso hoy nosotros ya no tenemos que matar un corderito, ya nosotros no tenemos que realizar todo este tipo de fiestas. ¿Por qué? Porque estas leyes tuvieron su cumplimiento en Cristo. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, estas leyes y estas ordenanzas fueron prácticamente abolidas. Y por eso se nos habla de un antiguo pacto y un nuevo pacto. En el antiguo pacto tenía como su base el santuario terrenal, en donde habían sacerdotes prácticamente que eran seres humanos, eran imperfectos, cometían errores, los sacrificios eran de animales, tenían que hacerse a diario. Sin embargo, cuando Cristo viene, Él se constituye, muere, luego lo vamos a ver más adelante, que Él viene, asciende al cielo y se constituye como nuestro único sacerdote. En el cielo está el santuario celestial, ¿sí? El fundamento prácticamente de este nuevo pacto, en donde solo hay un intercesor, un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, ¿sí? Pues bueno, estaban esas leyes ceremoniales y en el centro estaba lo que nosotros vimos como la ley de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros logramos identificar en su momento una diferencia entre la ley de Dios y las otras leyes? ¿Por qué? Dios le dio un carácter especial. Primero, su promulgación fue diferente a las demás. La promulgación de la ley de Dios se hizo de una forma poderosa en el Sinaí. Claro, cuando ya se les dio por escrito, pero como les digo, esa ley venía desde mucho antes. Su escritura fue diferente porque las otras leyes prácticamente Dios se las dio a sus siervos, a profetas, y ellos las escribieron. La ley de Dios, no, esa fue escrita con el propio dedo de Dios. Yo creo que de hecho con esas características ya como que se le da un carácter especial, un carácter diferente. Sin embargo, hay más. ¿Por qué? Porque la ley de Dios era guardada en el santuario, en el lugar santísimo, en un lugar muy especial, en el arca del pacto, en donde Dios tenía una comunicación con el hombre. Las otras leyes no, las otras leyes eran guardadas no dentro del arca, sino fuera del arca, ¿me entienden? Había una diferencia. La repetición de la ley de Dios debía de ser todos los días debían de repetirla. Las otras leyes las leía prácticamente el dirigente al pueblo cada 7 años. Esta ley, la ley de Dios, el decálogo, los 10 mandamientos, son un reflejo fiel del carácter de Dios. Es una ley santa, justa, buena, espiritual, perfecta, que nos habla de verdad, cuya vigencia es eterna. Caso contrario, la de las otras normas, que como ya vimos, su vigencia era temporal, era para un momento en específico. Sin embargo, la ley de Dios no sigue vigente, su permanencia es eterna, no cambia como nuestro mismo Dios, es decir, que es inmutable. En esa ley de Dios nosotros encontramos 10 mandamientos que Jesús colocó en una jerarquía bastante alta. ¿Por qué? Porque esta ley está por sobre todo, incluso por sobre costumbres y tradiciones creadas por seres humanos. De hecho, en la misma Biblia, si ustedes se remiten al libro de 1 Corintios, capítulo 7, verso 19, se nos dice que hoy ya no importa si alguien es judío, si alguien es griego, si alguien es gentil, no.
Lo que importa es, dice, guardar los mandamientos. Nosotros conocemos a Dios cuando guardamos sus mandamientos. Demostramos que amamos a Dios cuando guardamos sus mandamientos. Por eso les decía, esa relación entre Dios y el hombre es muy interesante cuando nosotros la comparamos con una relación de pareja. ¿Por qué? Porque si yo tengo a mi esposa o tengo a mi esposo, yo le debo lealtad. Entre nosotros también existen ciertos límites, ciertas reglas, que los respetamos por amor, ¿me entienden? Como resultado del amor. Lo mismo sucede aquí. Está esa ley de Dios, una ley perfecta, que nosotros somos llamados a respetar por amor, no para salvarnos, sino como resultado de haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Por eso ustedes encuentran que al finalizar el libro de Eclesiastés, el sabio Salomón dice, el fin de todo discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque este es el todo del hombre. Y de hecho, si nos vamos a los últimos libros de la Biblia, el libro de Apocalipsis, encontramos ahí una iglesia remanente y un pueblo remanente. ¿Y qué identifica ese pueblo remanente? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. En el decálogo, como ustedes pueden ver en los 10 mandamientos, se les refirió que había una división. 4 mandamientos nos hablan acerca de Dios, la relación entre Dios y el hombre, y 6 mandamientos nos hablan de la relación con el prójimo. Por eso, cuando a Dios se le pregunta, en este caso, cuando vino a esta tierra Jesús, se le pregunta, ¿cuál es el mayor mandamiento? Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu poder, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Cuestiones que él repite. Muchos piensan que es algo nuevo, pero no fue algo nuevo. Esos 2 textos que él repite, uno lo encuentran en Deuteronomio 6:5, en donde dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y el otro lo encuentran en Levítico 19:18, donde dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Era algo que ya estaba con antelación. ¿Por qué? Porque el amor viene a ser el centro o el núcleo de la ley de Dios. Entonces, creo que los mandamientos del prójimo nunca han causado mucha confusión, nunca han causado tanta controversia, pero sí los primeros 4 mandamientos, los mandamientos acerca de Dios. Prácticamente encontramos como principio rector en estos primeros 4 mandamientos la adoración. Número 1, que solo Dios merece adoración. El motivo por el que Él merece adoración es más que simplemente porque Él es nuestro creador, porque Él es nuestro hacedor. ¿Quiénes deben adorarle a Dios? Toda criatura, tanto los que están en el cielo como los que están en la tierra, todos deben adorar a Dios. Debemos adorar a Dios siempre, en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir? Con pureza y limpieza de corazón y hacerlo de la forma correcta. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos llegar a adorar a Dios de una forma incorrecta. Y ese tipo de adoración, pues no es una adoración que sea acepta a los ojos de Dios. De hecho, el ser humano ha buscado tergiversar las diferentes formas de adoración y ha desviado su adoración hacia la creación. Hemos visto mucha adoración hacia los astros, hacia la naturaleza. La adoración al ser humano, en la Biblia se dan pautas y se dan ejemplos en donde el ser humano puso sus ojos en Pedro, en Pablo, en Juan, en los apóstoles, en los sacerdotes, y todos ellos en su momento dijeron, basta, no, el centro de todo es Dios. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en los seres humanos, estamos desviando esa adoración. Los seres humanos estamos orientados a venir, predicar el evangelio y que todos nos centremos en alguien. El centro es Dios. Y también en la misma Biblia se nos da ejemplo donde el mismo apóstol Juan, imagínense, un apóstol muy amado por Dios, se equivoca, porque cuando se le revela el libro de Apocalipsis, viene él, se postra ante el ángel que se lo estaba revelando y le dice al ángel, no lo hagas, yo también soy consiervo tuyo, adora a Dios. Entonces, en los primeros 4 mandamientos hay como base, como centro, la adoración. Adoración únicamente a Dios, no a humanos, no a la creación, no a seres celestiales. Nos muestra una forma correcta de adoración. Nos invita a respetar el nombre de Dios y hace una diferencia entre la adoración que se hacía a los dioses de las otras naciones. Ustedes se recuerdan que hemos visto, cada nación tenía su propio Dios, su propia ilustración, todos tenían una representación, porque el ser humano siempre quiere tener algo para ver, para creer, ¿sí? Pero Dios dice, de mí no se hagan imagen, no se hagan nada. ¿Por qué? Porque yo soy Dios, no me pueden comparar a nada. Por eso fue que Dios nunca se le presentó después al hombre a través de imágenes, porque sabía que nosotros como seres humanos tendemos a querer hacernos imagen de todo.
íbamos a terminar adorando una imagen y ya no a Dios. Y pues bueno, dentro de también estos primeros mandamientos encontramos algo muy especial. En la creación se establecieron dos instituciones muy importantes, el matrimonio y el día de reposo. Ahí encontramos un día de reposo en el cuarto mandamiento y lo encontramos de una forma tan especial, porque a diferencia del resto de mandamientos, es el único mandamiento que tiene la expresión acuérdate. ¿Cuándo es que nosotros le hacemos un recordatorio a una persona? Cuando ya le hemos dicho algo con antelación. Si yo no le he dicho algo con antelación, no le puedo decir recordate o acordate. ¿De qué se va a acordar si no le he dicho nada? Bueno, Dios aquí nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué? Porque Él en la creación bendijo, reposó y santificó un día, el séptimo día. Y viene en el cuarto mandamiento, les dice, acuérdense. ¿Y saben algo? Respecto a este cuarto mandamiento, respecto al séptimo día, respecto al día sábado, se da una manifestación antes de la promulgación de la ley en el Sinaí. Cuando ellos venían saliendo de Egipto, el pueblo de Israel, viene Dios y les empieza a dar como alimento el maná. ¿Y qué se les dice? Les dice Moisés a ellos, acuérdense de que el séptimo día es el día del Señor. El sexto día vienen, que es el día de preparación, recogen doble porción de maná, porque el séptimo, cuando ustedes salen al campo, no van a encontrar nada. Ese es un día de plena comunión con Dios. Y pues algunos salieron, fueron desobedientes, Dios se molestó. ¿Por qué? Porque no querían respetar su día de reposo. Entonces vemos que este día que Dios apartó, de hecho en Isaías 58 dice, mi día santo. No es su día, no es mi día, es el día santo de Dios. ¿Por qué Él eligió el séptimo día? Él lo sabrá. Si a mí no me gusta el séptimo día, pues es cuestión mía, pero Dios eligió un día, el séptimo día, y es el único día que tiene nombre en la Biblia. El resto de días no tienen nombre. Si ustedes se van, dice primer día de la semana, el día de la preparación, el sexto día, el segundo día, pero no tienen un nombre. En la Biblia el único día que tiene nombre es el día séptimo, que es el día sábado, que en hebreo se escribe Shabbat, que significa descanso, ¿sí? Y pues bueno, encontramos que este mandamiento fue guardado por Jesús cuando vino a la tierra, fue guardado por los apóstoles, y si ustedes se remiten a Isaías 66, ven que ese día es tan especial para Dios que lo seguiremos guardando incluso cuando vivamos con Él aquí en la tierra. O sea, es un día sumamente especial. ¿Y cómo identificamos que el séptimo día es sábado? Si hoy todavía les causa confusión, pues bueno, vayamos a la Semana Santa. ¿Sí? ¿Qué día murió Jesús? Murió un viernes. ¿Qué día descansó? El séptimo día, un día sábado. ¿Y qué día resucitó? Si ustedes se van a Mateo 28, capítulo 1, les dice, en el primer día de la semana Jesús resucitó. ¿Y qué día era el primer día de la semana? Domingo. Así que el séptimo día es y será por siempre el día sábado. Bueno, continuemos. Hablamos de una ley. Cuando nosotros hablamos de leyes, hablamos de un conjunto de normas, ¿sí? Que rigen determinadas relaciones. Bueno, si hablamos de leyes, tenemos que hablar dentro del marco de este gran conflicto, dentro del marco de la Biblia, de un juicio, ¿sí? Hay un juicio, se va a librar un juicio, se está llevando a cabo un juicio. En el juicio nosotros vamos a identificar diferentes sujetos procesales. Tenemos en este caso a un acusado. ¿Quién es ese acusado? Somos nosotros. ¿Por qué? Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Tenemos a un abogado defensor. ¿Quién es ese abogado defensor? Cristo Jesús. Por eso dice, hijitos míos, mejor si no pecan, pero si pecan, abogado tienen en el cielo a Jesucristo el justo. A Él lo tenemos como abogado defensor, siempre y cuando nosotros hoy nos arrepintamos de corazón y busquemos andar siempre en los caminos de Dios. Tenemos a un acusador, el que nunca falta. ¿Quién es? Satanás. Satanás se menciona en toda la Biblia como aquel que acusa al ser humano día y noche. De hecho, Él es el quien nos recuerda nuestros constantes errores, quien nos hace sentir mal, quien nos hace sentir indignos y busca que nosotros evitemos buscar a Dios. Tenemos también testigos en este juicio. ¿Y saben quiénes son los testigos? Los ángeles. Todo el universo hoy está a la expectativa de lo que sucede con el ser humano. Todo esto ya lo vimos con textos bíblicos. Ahorita no se los voy a repetir porque imagínense, nunca terminaríamos. Tenemos también
registros, es decir, pruebas documentales. ¿Qué pruebas documentales hay? En la Biblia nosotros encontramos que existe un libro de la vida, existe un libro de memorias, existe un libro de la muerte. Allí hay registro en el libro de memorias, por ejemplo, de cada acto, de cada palabra ociosa, de todo lo que usted hace. En el libro de la vida están inscritos aquellos que se arrepienten de sus errores, que buscan a Dios. Ahí está anotado su nombrecito. Y pues bueno, en el libro de la muerte, ya ustedes sabrán, aquellos que pese a la iniciativa de Dios de buscarle, rehúsan aceptar el llamado que Dios les hace. Y bueno, hay una ley, como en todo juicio, tiene que haber una norma, ¿sí? Por la cual se base el juez para poder dictar una sentencia. Esa norma no es más que la ley de Dios, no es más que el decálogo. De hecho, nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras, así lo establece la Biblia. ¿Y quién es el juez? El juicio le fue dejado a Jesucristo. Así que si nosotros nos aferramos de Jesús y de su gracia, hoy nosotros podemos ser salvos. Y aunque hoy todo lo que nosotros hayamos hecho haya sido prácticamente contrario a lo que Dios pide, Dios nos concede una segunda oportunidad y anota nuestro nombre en el libro de la vida, ¿sí? Bueno, continuamos con esta línea de tiempo, ya vamos a ir terminando. Entonces vimos que se inició un gran conflicto, vimos que Dios proveyó una salvación, esa salvación se dio, vamos a regresar un poquito, esa salvación se dio cuando Cristo Jesús viene a esta tierra por primera vez. Viene hecho hombre, 100% humano, vivió una vida perfecta, sufrió como nosotros, tuvo debilidades como nosotros, tuvo tentaciones como nosotros, sin embargo, en todas ellas fue vencedor. En él no hubo ninguna tacha, no hubo ningún pecado. Entonces viene y él como sacrificio perfecto se ofrece para morir por usted y por mí. Luego de que él muere, como nosotros llevamos ese registro en la Biblia, él resucita, él venció la muerte. Y eso es lo que nos ha dado tanta esperanza a nosotros, su resurrección, porque así como él resucitó, él nos va a resucitar a nosotros. Bueno, luego de que él resucita, se va al cielo, pero no sin antes hacerle una promesa a quienes, a sus discípulos. Dice, no sentisteis, no se tuve vuestro corazón. ¿Por qué? Porque yo vendré otra vez, yo solamente les voy a preparar una morada allá en el cielo, yo voy a regresar por ustedes. Y bueno, esa promesa es extensiva para todos los que hoy aceptan a Jesús. Entonces, hoy tenemos una promesa de segunda venida. Él viene, va, asciende al cielo y en el cielo prácticamente está ejecutando una labor. Muchos se pierden en esa labor y no saben qué es lo que está haciendo hoy Jesús en el cielo, pero vino Jesús y entró primero al lugar santo, en donde se encontraba intercediendo por nosotros, y luego hoy se encuentra en el lugar santísimo. Él sigue intercediendo por nosotros, pero como yo les dije, tenemos un juicio. Lo que no les había recordado es que ese juicio se libra en 3 etapas. Hay 3 fases del juicio. La primera fase del juicio se le llama el juicio prácticamente preadvenimiento o el juicio investigador. Es el juicio que se inicia por la casa de Dios. Este juicio inició, si ustedes se van al libro de Daniel, ven una profecía, la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Más adelante los vamos a estudiar, pero en esa profecía nosotros vemos que señala la fecha exacta en la que Cristo viene y entra al santuario prácticamente celestial, pero específicamente al lugar santísimo. Y hoy está librando también, se está llevando a cabo un juicio para nosotros. Todos los días se nos hacen llamados y prácticamente hay un momento en que se cierra nuestro tiempo de gracia, nuestro tiempo de oportunidad. Uno puede ser cuando nosotros morimos, ¿sí? No tenemos la vida comprada. Cuando nosotros morimos, prácticamente ya se tiene definido nuestro destino, ya no hay más oportunidades después de la muerte. Número 2, ese cierre de gracia para nosotros ocurre cuando nosotros cometemos el pecado contra el Espíritu Santo. ¿A qué se refiere eso? Viene Dios y todos los días, por ejemplo, Amanda, ve para acá, Amanda, yo te estoy buscando. Y yo, no, después, no. De tanto rechazo que le hacemos a Dios, nuestro corazoncito se endurece de forma tal que nos alejamos tanto de Dios que es muy difícil que nosotros volvamos a reencontrarnos con Él. Y bueno, está el último momento en que se da un cierre del tiempo de gracia. Se da
un poco antes de la segunda venida de Jesús, cuando Cristo se levanta del lugar santísimo de interceder por nosotros. Y pues bueno, ahí ya no hay oportunidad de arrepentimiento, ya no hay perdón. ¿Por qué? Porque las oportunidades se nos dieron en su momento oportuno. Entonces, ¿qué estamos esperando ahora? La segunda venida de Jesús. En la Biblia, Jesús nos ha dejado muchas señales, señales que nos permiten identificar qué tiempo estamos nosotros viviendo. De hecho, se nos hablaron de señales en la tierra, señales prácticamente aquí en este mundo, señales sociales. Vimos de señales en la tierra un terremoto que es descrito en Apocalipsis 6, que el sol se oscurece, que la luna se convierte en sangre, que las estrellas caen. Esos eventos, si usted los estudia a la luz de la Biblia, encuentra que ya tuvieron su cumplimiento porque estaban determinados en una época específica. Si ustedes se van al libro de Mateo, capítulo 24, ustedes pueden encontrar ahí en uno de los versículos, a ese sí me voy a ir rápidamente porque puede que les surjan dudas. Si ustedes se van al verso 29, dice: enseguida, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Esa tribulación señala a un periodo de tiempo que ya se mencionó en su momento, ¿sí? Esa gran tribulación se dio en una etapa de 1260 años que terminaron en el año 1798 y anunciaban que un gran acontecimiento, que pronto se acercaba a la venida de Jesús y que era momento de que nosotros nos empezáramos a preparar. ¿Qué otras señales hay? Bueno, guerras, hambres, terremotos, rumores de guerras, pestes, el aumento de la maldad, el amor se enfriaría, los padres estarían en contra de los hijos en contra de los padres, habría un desconocimiento acerca de Dios, muchos no estarían dispuestos a conocer acerca de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿el aumento de los crímenes, revoluciones sexuales es algo que no se da hoy en día? Claro que sí, hoy estamos viendo que prácticamente estamos viviendo tiempos finales, las señales se están cumpliendo, señales que anuncian, ¿qué cosa? La segunda venida de Cristo. Y bueno, en medio de estas señales, poco a poco, sin que el ser humano lo perciba, se está cerrando el tiempo de gracia. Por eso se nos remite en Mateo y nos dice que los tiempos finales serán como los días de Noé. La gente se casaba, se daba en casamiento, vivía ensimismada en su trabajo, en adquisición de riquezas y no conocieron hasta que vino prácticamente el diluvio. Lo mismo sucederá con nosotros. Estaremos tan ensimismados en nuestras cosas que olvidaremos que viene un Dios, olvidaremos que nosotros debemos de prepararnos y de pronto, cuando menos lo esperemos, si no despertamos hoy, se viene el acontecimiento tan esperado, la segunda venida de Cristo. Algo importante de la segunda venida de Cristo es que es un acontecimiento global, es un acontecimiento visible. Dice la Biblia que todo ojo le verá, no se dará en secreto, no se dará en escondidas, no solamente algunos la presenciarán, no, todo ojo le verá, todos veremos a Jesús venir. Y cuando Él venga por segunda vez, ¿qué pasará? Los que ya murieron creyendo en Jesús van a resucitar, ¿sí? Los que estén vivos y se prepararon y afirmaron su fe en Cristo Jesús, ellos van a ser reunidos junto con los que resucitaron y van a ser llevados al cielo. Y los incrédulos, los que rechazaron a Jesús, que estén vivos, van a morir, van a descansar. ¿Y qué pasó? Con estos que fueron llevados al cielo, van a vivir un periodo de 1000 años, a eso se le conoce como el milenio, y ahí se desarrolla la segunda etapa del juicio, que es el juicio comprobatorio. Allí nosotros podremos verificar si tenemos alguna duda, ¿por qué no se salvó mi pariente? ¿Por qué esta persona que era tan buena no está? Pues bueno, ahí nosotros vamos a poder ratificar la perfecta justicia de Dios, porque solo Dios conoce los corazones, solo Dios sabe cuáles son nuestras intenciones. El juicio que se libra del lado de Dios es un juicio justo, eso ustedes no tienen que tener duda, y el milenio servirá para eso. Luego de que pasen esos 1000 años allá en el cielo, ¿qué ocurrirá? Pues bueno, dice que desciende del cielo la nueva Jerusalén a esta tierra. Entonces se viene y se desarrolla la última etapa del juicio. ¿Por qué? Porque quedó en suspenso. ¿Qué pasó con aquellos desobedientes? ¿Qué pasó
no aceptaron a Dios en ningún momento. Ya vimos que cuando vino Jesús por segunda vez, prácticamente los que estaban vivos y desobedecieron a Dios murieron, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasó con los que ya estaban muertos desde hace tiempo, que murieron rebeldes a Dios? Pues bueno, en esta tercera venida de Jesús, que la Biblia no van a encontrar usted literalmente la tercera venida de Jesús, pero se deduce. La primera vez vino cuando nació y se encarnó. La segunda cuando vino por los justos. Entonces, si ahora viene otra vez a esta tierra, ¿cuál es la tercera venida de Cristo? En esta tercera venida de Cristo, ¿qué es lo que sucede? Resucitan todos aquellos impíos. Y bueno, se ve que Satanás, que había sido atado durante el milenio, ¿a qué se refería con ataduras? No se refería a algo literal, sino se refería a que ya no tendría que intentar porque todos iban a estar muertos y la tierra iba a estar desierta. Nuevamente intenta engañar a las personas, intenta decirles de que pueden tomar la santa ciudad, que pueden en este caso aún derrotar a Dios. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando ellos intentan hacerlo? Porque demuestran que no tienen arrepentimiento, es decir, ellos se perdieron porque así lo quisieron. Fuego desciende del cielo y todos ellos son exterminados para siempre, ¿sí? Del pecado no quedará raíz ni rama. Y es allí donde Dios viene, restaura la tierra, purifica la tierra con fuego y crea nuevos cielos y nueva tierra. Y dice que la morada de Dios estará aquí con los hombres, ¿sí? Estará para siempre y viviremos con Jesús por la eternidad sin ninguna mancha de pecado, sin ningún vestigio, sin ninguna evidencia de todo aquello que prácticamente quedó manchado cuando el pecado entró a este mundo. Y bueno, esa es la línea de tiempo que yo quería hacerles a ustedes desde que prácticamente fue creado el universo hasta el final, que es lo que nosotros esperamos. Yo quiero hacerles una invitación. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Miren, todo esto se traduce a relación con Cristo. Ahorita hemos tenido un conocimiento, pero esto es un mero conocimiento, es un repaso de todo lo que nosotros hemos visto durante estas 30 transmisiones de la serie. Abordamos prácticamente más de 16 temas. Entonces, es un conocimiento únicamente teológico. Ahora, ¿cuál es la invitación que yo quiero hacerles? A que nosotros tengamos una estrecha relación con Cristo. Miren, hermanos, prácticamente este mundo se va a terminar. Todo está llegando a su fin y únicamente podemos encontrar salvación en Jesús. Dice, en ningún otro nombre hay salvación, porque en este mundo no hay nadie que pueda ofrecernos algo nuevo si no es Cristo Jesús. Él es el que murió por nosotros. Él es el que vino a la tierra. Dios fue quien proveyó la salvación para nosotros. Solo Dios puede salvarnos. Si hoy nosotros nos aferramos a Cristo Jesús, le pedimos que Él transforme nuestro ser, Él lo va a hacer. Tengámoslo por seguro, pero nosotros tenemos que tomar ese paso, aceptar la invitación que Dios nos hace. Si hoy ustedes se encuentran aquí presentes, es con un objetivo. El Espíritu Santo todavía está tocando a la puerta de su corazón, ¿sí? Hoy ustedes recibieron una invitación y ustedes quedaban aceptarla o rechazarla. Ustedes decidieron aceptarla. ¿Por qué? Porque Jesús sigue tocando la puerta de su corazón. Entonces, si hoy oyen su voz, no endurezcan su corazón. ¿Cómo podemos fortalecer esa relación con Cristo? Miren, todo se traduce en comunicación. Volvemos a lo que les dije al inicio. La forma en que nosotros conocemos a Dios es leyendo la Biblia, ¿sí? No hay otra forma. Debemos escudriñar las Sagradas Escrituras. Es que me da pereza, es que prefiero escuchar, es que no. Nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras por nosotros mismos, o sea, tenemos que conocerle. Me imagino que en los tiempos de antes, cuando recibían una carta, esa persona especial no eran horas de abrirla, leerla y ver cuál era el contenido, ¿verdad? Hoy que están las redes sociales, que un WhatsApp, que por Messenger, etcétera, ahí el mensajito y estar atentos. Bueno, ¿cómo no estar atentos a alguien que nos ama como nadie en este mundo? ¿Cómo no estar atentos y cómo no querer conocer a Dios, quien voluntariamente se nos ha revelado? ¿Cómo no hacerlo? Entonces ahí tenemos la Biblia. ¿Y cómo nosotros podemos hablar con Dios? ¿Cómo yo puedo contarle mis problemas? ¿Cómo yo puedo contarle mis pesares? Bueno, la forma que Dios dejó fue la oración.
Es que la oración no es una repetición. No voy a repetir lo mismo que dice Carlos, lo mismo que dice Pedro, no. La oración es ese acto por medio del cual nosotros le abrimos nuestro corazón a Dios como un amigo. Entonces, yo escucho lo que Él me dice a través de la lectura de la Biblia, yo le hablo a través de la oración, estamos formando una comunicación. Entonces, mis estimados amigos, Dios hoy nos hace una invitación, Dios quiere estar en una estrecha relación con ustedes, Dios les ama, Dios quiere que cuando Él venga por segunda vez a esta tierra, todos estemos preparados y Él quiere que todos vayamos a los cielos con Él y luego aquí a la tierra a vivir por la eternidad. La invitación está, usted es quien tiene que aceptarla. Si hoy oye su voz, no endurezca su corazón. Así que el llamado está, que Dios les bendiga, nunca es tarde. Hoy ustedes pueden volver a comenzar. Hoy es un nuevo día, hoy puede ser un nuevo inicio para una nueva oportunidad, para una nueva vida, para algo nuevo, un encuentro personal con Jesús. Miren, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si pierde su vida eterna? Todo lo que hay en este mundo es pasajero. Jesús es eterno. No pierda su vida eterna. Solo hay dos caminos: Cristo o Satanás, la vida eterna o la muerte eterna. Usted decide, a usted le dejo la decisión. Así que, estimados amigos, donde ustedes se encuentren, les invito a que inclinen su rostro y vamos a terminar con una oración. Amado Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, infinitas gracias te damos, Padre, por la vida, porque hemos conocido a través de las Sagradas Escrituras cómo tu amor es abundante hacia cada uno de nosotros. Sabemos, Padre, que constantemente cometemos errores, que no somos perfectos. De hecho, en la misma Biblia dice que tú has venido a llamar a pecadores y no a justos, a pecadores que procedan al arrepentimiento. Padre, nosotros queremos ser personas diferentes. Sabemos que en nosotros existen dos naturalezas, que muchas veces nosotros nos orientamos más a hacer el mal. Sin embargo, Padre, sabemos que tú existes, sabemos que vino tu Hijo amado a morir por cada uno de nosotros a esta tierra. Padre, nosotros queremos acercarnos a ti, queremos amarte. Sabemos que tú constantemente nos haces invitaciones y te pedimos perdón si nuestra actitud hasta este momento había sido de rechazo. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo tú puedas transformar nuestra vida, que tú puedas guiarnos hacia lo que es debido, que podamos despertar, que podamos abrir nuestros ojitos y ver que hoy estamos decidiendo por nuestro destino eterno y que sobre todo nosotros podamos elegirte siempre. Gracias por ese sacrificio maravilloso. Te pedimos que puedas dirigirnos para seguirnos preparando para tu pronta venida. Te pido que puedas bendecir a cada uno de los presentes. Tú sabes cuáles son sus luchas, cuáles son sus necesidades, cuáles son las pruebas que ellos están afrontando. Te pido, Padre, que tú puedas dirigirles, que tú puedas ser siempre su guía, que puedas mostrarles el camino por el que ellos deben seguir, que puedas quedarte con cada uno de los presentes en esta noche y que si es tu voluntad el día de mañana podamos realizar nuestras actividades diarias con tu bendición. En Cristo Jesús. Amén.